Hoy en día cualquiera puede comprar Bitcoin, literalmente cualquiera, pero muy poca gente está preparada para tenerlo. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de conocimientos técnicos, estoy hablando de carácter. Porque Bitcoin no es una inversión como las demás, Bitcoin es una prueba y la mayoría de personas no la supera. Cuando alguien entra en Bitcoin cree que el reto es entenderlo. ¿Qué es el halving? ¿Por qué hay solo 21 millones? ¿Qué diferencia hay entre Bitcoin y el resto? Y sí, eso importa. Pero eso no es lo difícil empieza después de comprar, cuando ya no hay emoción, cuando nadie habla de Bitcoin, cuando el precio no hace nada. Y ahí es donde empieza la verdadera prueba. Bitcoin no te cuesta dinero, te cuesta tiempo, te cuesta paciencia, te cuesta quedarte quieto mientras todo el mundo busca la siguiente oportunidad. Te cuesta soportar la sensación de estar perdiéndote algo. Te cuesta no hacer nada cuando hacer nada es lo correcto. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Porque sí, el mundo actual está diseñado para lo contrario. Para moverte rápido, para cambiar de opinión, para no aguantar. Porque casi todos los bitcoiners pasan por el mismo ciclo. Primero, entusiasmo. Todo encaja, todo tiene sentido. Luego, viene el aburrimiento. Bitcoin ya no es noticia. Y después, aparece la duda. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay algo mejor? Y finalmente llega el momento clave. El silencio. No pánico. Silencio. Dejas de hablar de Bitcoin, pero tampoco vendes. Ese momento incómodo es donde Bitcoin selecciona el largo plazo. Porque Bitcoin no recompensa al más listo, no recompensa al que mira gráficos cada día, recompensa que tiene una cosa muy concreta, baja preferencia temporal. Gente como Michael Saylor no habla de Bitcoin como una apuesta, habla de décadas. Porque Bitcoin no está diseñado para hacerte rico rápido, está diseñado para ponerte a prueba, si puedes pensar a largo plazo. En un mundo que no para de gritarte, haz algo ya. Y aquí viene la parte incómoda. Muchísima gente que compró Bitcoin pronto no llegará al final. Y no porque no lo entendieran, sino porque Bitcoin les exigió más paciencia, más convicción y más fortaleza mental de la que tenían. Y eso está bien. Bitcoin no es para todos. Y precisamente por eso funciona. Y recuerda esto, Bitcoin no te promete riqueza, te promete una prueba. Una prueba de quién eres cuando nadie te aplaude, cuando no pasa nada, cuando todo parece lento. Y la pregunta no es cuánto Bitcoin tienes, la pregunta real es, ¿estás hecho para aguantarlo? Saludos.